Capítulo 3. Persuasión incorrecta. ¿Cómo lo hizo? Parte 3. 0. Bien, entonces, creo que para todos, esto es un adiós. Él se despidió de todos, de quienes hasta ahora estaban desesperadamente tratando de desgarrar sus equipajes. Él ignoró hacia Hiro y Steph, quienes estaban a punto de abrir la boca para levantar un grito, y las piernas de Ino. Más importante aún, anciano, lo viste mal, pero esa fue tu utilidad. Golpeó el suelo, y en ese momento, la voz de Sora fue interrumpida, el espacio se distorsionó y el tiempo estalló. Esa devastación de sangre violentamente y con fuerza retorció el razonamiento del mundo. Él corrió sobreescribiendo 100 metros en 0 metros, y 0 segundos en 100 segundos. Dentro del mundo inmóvil donde Sora, Hiro y Steph tenían 3 tipos de diferentes expresiones en sus caras. Él tomó vuelo en el límite que solamente que solamente los individuos que poseen la devastación de sangre tienen permitido. Un paso, por adelantado. Un paso, cerca. Un movimiento, extendiendo la mano. Un poder que podría licuar el cuerpo y manití de Sora con solo eso. Las garras que se extendieron y desgarraron sin ruido, ni siquiera dejando que el aire sintiera. Al menos, hubieras elegido el género del juego cuidadosamente. Se detuvo justo al filo de la voz de Sora, quien habló, e instantáneamente se detuvo, debido a la regla, poder, incuestionable, que le gana a cualquier inercia, razón, y devastación de sangre, irracionalidad. Algunos momentos después, como si acabara de recordar que el tiempo era algo que tenía que fluir, mientras su explosión y la explosión de la onda de choque nacía de la acción de Ino sopló violentamente, para hacer una batalla de selección de palabras, bluff, contra mí, eso está más allá de tu nivel. El farol, o bluff, es básicamente una acción tomada en los juegos de azar, y esta consiste en mentir, directa o indirectamente al resto de los jugadores. En pocas palabras, se trata de una jugada falsa para cobardar o impresionar al oponente, hacia Sora quien, por encima de haberse percatado, se reía con voz temblorosa, mientras hacía todo lo posible para actuar de forma ruda, y no le devolvió una pequeña risa, bajó su mano, y desactivó la devastación de sangre. Sin ninguna especificación es igual a que tú puedes hacer cualquier cosa, tú sabes que tal razonamiento no funcionará. Así es, su consentimiento sobre dar y tomar vida será solamente con las tareas, regla, solo con el poder coercitivo. Eso es simplemente no ofrecer nada en la mesa de apuestas, eso es todo, ¿no es así? Así que lo notaste, tal vez era un reto muy difícil el tratar de hacer una comparación con la sabiduría de un demonio. Haciendo caso omiso de las congeladas Hiro y Steph, Ino sonrió a Sora, quien estaba despedazando un producto alimenticio. Ino no podía usar esta tarea para matar a Sora, si él mismo Ino sabía que la verdadera intención de esa acción era. Hiro se dio cuenta demasiado tarde, en voz baja alzó su voz a la cosa que estaba entre sus manos. Entonces Ino-san, no planeaste matar a Sora, ¿no es así? Stephanie Dono, yo desearía que no me juzgaras tan mal. Pero Ino respondió fuertemente a la única que no se había dado cuenta. Es el instinto de Atsuse Ino el tener ganas de matar a Sora Dono en cualquier momento, en todos y cada uno de los tiempos, ¿ves? Hey anciano, discúlpate por hacer que mojara mis pantalones un poco, aunque sabía que eso era un bluff, engaño. Pero... Si sabías que no podías matarlo, entonces, ¿por qué mentiste? Inclinando su cabeza, la mirada de Steph lo interrogó, así que Ino, con una sonrisa agradable, siendo la mitad sus verdaderos sentimientos, y la otra mitad una mentira. Si no puedo matarlo, entonces no haría ningún daño si solo le hiciera un poco de acoso, ¿no es así? Pero, está escrito, literalmente, pero, es una onomatopeya, y se refiere al acto de sonreír y sacar la lengua, respectivamente. Es una sonrisa tímida usada en comedias por las muchachas para cubrir sus errores, generalmente chicas jóvenes y lindas. Lo dijo con un sonido imitativo que era demasiado incongruente para ese cuerpo musculoso. Anciano, no necesitas ese atributo, bien. Ese sí. Steph casi se desmaya debido al agotamiento, pero la voz de Sora la detuvo. Si nosotros 3 completamos la tarea, tú perderás todos tus dados. Por eso, y echando un vistazo a Steph y lo que estaba en sus manos, Sora dijo, tú estimaste que por lo menos una persona rechazaría eso, por lo que planeaste este acto. Eso es correcto, había sido lo mismo con Hiro, era lo que había obtenido, a cambio del alimento que se había despedazado. Steph contuvo el aliento al ver cómo sus dados habían aumentado alrededor de su pecho. En otras palabras, tu objetivo era darnos tus dados, y dejarnos seguir adelante. Sora, que seguía rasgando cómodamente el alimento, dijo irónicamente,
¿quién se beneficiaría de un atributo como un macho tsándara? No hay demanda para eso y es espeluznante, así que vamos a parar con esto, ¿de acuerdo? Repentinamente, y no murmuró autocensurándose, genuinamente harto. Así que viste a través de todo, esa parte de ti realmente altera mis nervios, mono de mierda. Pasó más de medio siglo junto a Maiko, pero no sabía nada, ni una sola cosa. ¿Qué hizo la chica, ella, para notarlo? ¿Qué hizo Maiko, ella, para preocuparse por eso? ¿Qué hizo la expresión de ese día, ella, como para lamentarse por estar equivocada, y que ahora su sueño podría haberse terminado? Ni una sola cosa. Y no lo sabía, ni siquiera había notado la existencia del dios antiguo que estaba detrás de ella. En contraste, con ese hombre que parecía ver a través de todo y que su hermana pequeña sabía todo sobre él. En menos de medio siglo, incluso antes de conocerla por primera vez, ya sabía mucho más que Ino. ¿Qué hizo Maiko para notarlo? ¿Qué error cometió ella? ¿Qué hizo que ella derramara lágrimas alrededor? ¿Y qué había sido lo que le había hecho soltar una sonrisa y ver ese sueño una vez más? Solo un poco de acoso, la mitad de eso había sido cierto. Y no fue despertado por una envidia inmadura. Ya veo, ciertamente no sé casi nada sobre Maiko. Pero también hay cosas que sí sé. Él dijo eso como si estuviera haciendo un punto. Si fueras a preparar algo, entonces prepararías algo crítico, complejo. Lo planearás de una forma en la que ganarías sin importar cómo resulten las cosas, ¿no es cierto? Sora haría eso, cualquiera haría eso, incluso y no debe haber preparado eso. Entonces, es obvio que Miko-sama también hizo eso, ¿no es así? Correcto, Sora mostró una sonrisa irónica como si lo dijera, y finalmente arrancó la hierba con su mano. Mientras que solo Steph se quedó perpleja, y no se echó a reír como si fuera algo natural, solo le quedaba hacer algo de reflexión. Si es un juego que comenzó con el acuerdo de todos, usando la vida de Maiko como una ficha de inicio, entonces es obvio que, entre todos, estuvieron de acuerdo con eso. Maiko también fue incluida, y encima de eso, ya que Maiko le había preguntado, ¿tú intentarías creer en Sora? Entonces su intención fue, Miko-sama debe haber creído que si fuera Sora Dono y Shiro Dono, entonces lo harían con más habilidad que nadie. Con la única cosa, yerba, que Sora había arrancado hasta el final. Y no, después de que su tarea fue considerada como completada por los tres, perdió sus 3 dados restantes, y mientras estaba siendo tragado por un torbellino de luz, él habló. Ella debe haber creído que traicionarías a todos, los engañarías y ganarías, con un método que solo alguien, con un sucio, repulsivo, retorcido y rebelde fracaso con una personalidad que también es vergonzosa y lamentable, tanto mental como facialmente, podría pensar en... Eso fue una palabra, no, 7 palabras a lo mucho, anciano. En ay. Ese Ciro es, una niña, facialmente, vergonzosa y lamentable. Hacia Hiro, eso está mal, él está hablando de Oni-chan. Sora hizo un seguimiento de Hiro, desde que se juntaron pero no tenía ninguna objeción a otra cosa que la cara, y no sonrió amargamente, y cuando desapareció, él le dijo su propia respuesta a Sora, y por encima de eso, ella debe haber hecho trampa al preparar a todos, ¿no es cierto? Un juego donde los jugadores se traicionan unos a otros, que no pudo ser establecido sin el consentimiento de todos. La razón detrás del acuerdo para comenzar con la vida de Maiko como compensación, algo que no nunca consentiría, si Sora Dono y los demás hicieran los preparativos para ganar, si tú ganas. La razón que le tomó bastante tiempo notar, se atrevió a decirlo, provocativamente. Entonces eso será porque tengo confianza en que eso se convertirá en la victoria de Maiko-sama, y nada más. 2 años fueron borrados, y su cuerpo fue rejuveneciendo. Era algo que había experimentado muchas veces, pero esta vez seguiría sin detenerse hasta que su edad llegara a 0, él desaparecerá. ¿Qué pasa una vez que el número de dados llegue a 0? Cada quien verá la respuesta a esa pregunta justo por delante de ellos por primera vez. En ese momento, Steph estaba cubriéndose la boca, y llorando con emociones confusas, como la simpatía y el miedo. Gana. No reconoceré ningún otro resultado, además del que Miko-sama tanto deseaba y por el que incluso dio su vida, por eso. No se jacten, y no les ordenó, como si quisiera escupirlo. Por el bien de la victoria de Miko-sama, simplemente te ayudaré con tu victoria, y terminaré aquí. Y no giró hacia Sora y Hiro, y así lo declaró, pero, ni siquiera necesitabas decir eso. Quédate tranquilo, anciano, no, joven hombre. Hasta la vista, baby, aunque a regañadientes, buenas noches. NT, está escrito como, literalmente, Asutarabisuta baby. Es un eslogan asociado al título de personaje de Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2.
Me sorprendí mucho al encontrar una frase escrita en español en la traducción al inglés, aunque era algo que él mismo y no deseaba. Esos dos que reaccionaban frívolamente hacia el que era conducido a la muerte, sin un solo cambio en su expresión. Incluso Steph lo encontró misterioso y se enojó con él. Ey no, puesto que estos son mis últimos momentos. ¿Podría ser que me respondas una última cosa? Últimos momentos, entonces eso dependerá de la pregunta, supongo. Y no desaparecerá en solo unos segundos, así que simplemente lo interrogó, sin rumbo fijo, porque, no pude ser yo. Incluso ahora que se dirigía a su muerte, todavía no entendía qué era lo que Maiko había visto en ellos. Porque fueron ustedes, los que le dieron a Mikosama la respuesta, sonrisa. Lo que no había visto en él, pero en ellos sí, eso le había regresado su sonrisa. Justamente que vio ella en esos dos monstruos, que no mueven ni un solo párpado cuando están frente a la muerte de otra persona, tirando la envidia y el arrepentimiento, y no buscó la respuesta como si rogara por ello. Ya sabes, anciano. Lo básico para ganar un juego, un propósito oculto, es. Sora y Seairo le respondieron, solo con una expresión complicada e indescriptible. Haciendo bien lo que tu oponente quiere que hagas mal, y no haciendo ni una sola cosa que tu oponente quiere que hagas. Torciendo la personalidad, estando fuera, ya sabes. Y eso es porque, haciendo su sonrisa complicada aún más profunda, como una persona de carácter, eres de primera categoría, pero como jugador eres de tercera, ¿ves? Incluso en sus últimos momentos, él tenía una personalidad agradable. Tal vez debería al menos aceptar tu amabilidad. No hacer lo que quieren, y hacer lo que no quieren que se haga. Como gamers, esos dos simplemente no tenían ganas de darle la respuesta. Los veré llorar a ustedes dos después de ser fastidiados por el bando de Mikosama, en ese mundo. Ya veo. Pensaron, mientras le mostraban una sonrisa que incluso parecía refrescante, después de ser condescendientes otra vez. ¿Amabilidad? Me pregunto de qué estás hablando. Por cierto, ¿también puedo decir una cosa durante estos últimos momentos, o algo así? En medio de su conciencia que se desvanecía, y no sin duda lo vio, era justo como el que él conocía. Era el mismo de siempre. Ese magnífico, ese que hace que alguien quiera verlo de nuevo con un puñetazo, eso es correcto. Este juego. A pesar de que este es un juego en el que nos robamos los dados unos a otros, nuestra edad. Sora habló, con la misma sonrisa que él recordaba. Me pregunto, ¿por qué los recuerdos no disminuyen? Entonces nos vemos, o acerca de las impresiones de ir al tan esperado mundo, o algo así. Déjanos escuchar sobre eso más tarde, ¿ok? Al ser arrollado por la luz, él seguía rejuveneciendo sin parar. En este juego donde sus tiempos de existencia, sus edades corporales fueron divididos en dados. Cuando el número de dados llega a cero se definió como la negación del hecho de que siguieran existiendo. Se convirtió en un joven, luego en un bebé, luego en un feto, luego en una célula, y luego, en el lugar donde se suponía que el que se llamaba Tsusei no estaba de pie, todo lo que había quedado era el vacío que significaba, nunca existió nadie en ese lugar. Esto es una imagen que puede fácilmente convertirse en un trauma, ¿de acuerdo? A Seairo no le gusta esto, yo lo recordaré, probablemente, lo veré en mis sueños de nuevo. Recordaron que ambos vieron una vez un programa documental sobre el nacimiento de las formas de vida. Sora y Seairo pensaron tan desalentadoramente ante el espectáculo que se desplegó ante sus ojos. Incluso para un programa educativo, creo que el crecimiento invertido de un feto ya es demasiado. Ustedes dos, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? La que dijo eso fue Steph, quien dejó salir un sollozo. ¿Realmente estás bien de la cabeza? Matamos a Ino-san, ¿sabes? Está bien si lo hacemos solo de vez en cuando, pero me gustaría que también recordaras que a Sora-san también lo querían matar. Steph decía que era impulsada por una sensación de culpabilidad, ya que ella en parte fue responsable de ello, aunque ella había sido inducida a hacerlo. Pero ella retrocedió sintiendo incluso temor hacia Sora, que le respondía a ella en tono de broma, y completamente distante. Ella tenía una expresión que parecía correcta, como si ella realmente estuviera mirando a un asesino en serie, pero, casillas restantes, 147, número de pérdidas en un lanzamiento, 6, dados, análisis de números aleatorios, 2 veces más. Hubo muchas complicaciones pero logramos que no se saliera con total seguridad, y aunque no estamos tan bien en cuanto a los dados, bien todo va como lo previsto. Pero Sora y Seairo estaban simplemente poniendo en orden la situación, mientras jugaban con los dados. También lograron su plan, que era despachar a Ino, y a una persona más que tenía prisa por salir del escenario, juego. Con esto, las condiciones para ganar se han conseguido,
los dos finalmente rieron un poco. Ino, que había recuperado su racionalidad, lo había descubierto hasta cierto punto. Si fuera a preparar algo, entonces prepararía algo crítico. Sora también, alguien también. Maiku también haría eso. Entonces, si él hubiera dado un paso más, lo habría entendido todo, y sin embargo, bien, entonces, tomemos los dados, lancémoslos una vez más y sigamos viajando juntos. Oh. Y así, siguieron con el problema que quedaba, corrección. El problema que los había seguido de manera consistente, llamado métodos de transporte, era lo que Sora y Ciairo estaban ignorando, haciendo un esfuerzo para no pensar en ello mientras levantaban sus puños. Yo me niego. Pero, alguien les dijo que se detuvieran. Yo me niego completamente a viajar junto a quienes matan a alguien y todavía pueden seguir riendo. En ahí, tú eres el mejor, para decírselo, apropiadamente. ¿De qué? No puede ser. Después de que Ciairo lo dijera, Sora finalmente comprendió el significado de la mirada que ella, Steph, les dirigió. Tú, ¿no lo notaste? A pesar de que el suelo está tan inundado con esas señales, ni siquiera las pudiste ver, a pesar de que, en el caso de un videojuego, ya es hora de empezar a quejarse del escenario, como, ¿hasta cuándo piensas arrastrarte a ese obvio presagio? Ahí, solo apresúrate, y acaba, con eso. Y, después de escuchar la queja de su hermana pequeña, Sora susurró en voz baja al oído de Steph que, con esas palabras, dejó escapar un grito que resonó como si demandara que los cielos y la tierra la escucharan. Es justo como Ino-san dijo, ustedes dos deben morir por el bien del mundo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.